Nos hemos puesto como reto el cómo desde una visión bidireccional, desde la persona y desde la empresa, pudiera tener sentido explorar espacios donde pudiéramos inspirarnos para atraer, por una parte, talento, para desarrollarlo y en la medida en que lo sea posible también para retenerlo, ¿no? Ese es un poquito el reto que hemos puesto encima de la mesa, no solamente que las personas de alguna manera se enriquezcan un poquito de un debate pues multidireccional en este sentido, porque hay diferentes tipologías de personas que están atendiendo hoy el evento, pero sí sobre todo que desde esa especie de carencia que vamos a tener, que ya tenemos y que vamos a tener a futuro, pudiéramos un poquito también trasladarnos a espacios que pudiéramos generar negocios, ¿no? Abordando el sector de la máquina herramienta, nos vemos de alguna manera forzados a ofrecer productos extendidos, donde la servitización como tal pues nos va a permitir seguir creciendo y seguir ofreciendo soluciones de valor añadido. Esto nos exige estar muy unidos de la digitalización y sobre todo apoyarnos en todas esas nuevas tecnologías que se están creando y estamos absorbiendo para poder ofrecer todos estos servicios que son clave para nuestro negocio. El mensaje es que hay muchas oportunidades a nuestro alrededor, que hay que ver, o sea, hay que explorar, o sea, hay que dedicar una parte importante a observar el mundo y después manejar, coordinar personas que sean atrevidas y que sean capaces de aplicar la tecnología, las metodologías, las formas de organizar una empresa en distintas direcciones. O sea, yo creo que nunca ha habido tantas oportunidades como en el momento actual. Cuidado, no solo de negocios, sino también sociales, incluso políticas, educativas, de todo tipo, y lo que se requiere es una actitud. En especial creo que se necesita una relación entre las empresas establecidas y las empresas de nuevo surgimiento, ¿no? Esa relación entre empresas y startups que preocupa mucho en el mundo y que es una gran oportunidad. La síntesis es: yo como empresa convencional tengo mercado, me ha costado décadas hacerlo, pero lo tengo una marca conocida. ¿Cómo puedo dar nuevos productos y servicios a ese mercado a través de pequeñas empresas muy ágiles que son capaces de generar nuevas ideas? Esa multiplicación de las ideas por el mercado es el futuro.